Hola a todos. Anteriormente hice unos videos dedicados a fallas en los encendidos electrónicos de las motos. Ahí yo explicaba lo importante que era la rapidez con que detectáramos la falla. Y para eso les mostré la forma de hacerlo con elementos que generalmente los tenemos en el taller. Es decir, no necesitábamos instrumental, salvo algo muy básico como puede ser un tester, pero yo hacía hincapié en lo importante de saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los encendidos, porque de esa manera va a ser más fácil detectar y llegar a saber qué pieza tenemos que cambiar. Pues bien, hice dos videos con dos motos totalmente diferentes. Probamos lo que era un CDI, un TCI, si era análogo, si era digital. Y tuvieron muy buena aceptación esos videos. Pero ahora me pareció muy interesante mostrar algo diferente. Generalmente cuando una moto entra al taller, tienen fallas que son repetidas. Puede ser que un cliente diga, se me calienta el motor después de un rato y se corta la corriente. O sencillamente vino y dijo, la fui a prender, se me quedó sin corriente. O a lo mejor llega fallando. Y más o menos nosotros ya tenemos una idea y con aquellos elementos que yo mostré bien utilizados, en muy poco rato ya sabemos lo que tiene la moto. Pero ¿qué pasa cuando llega una moto con este problema? Sí, enciende el motor al revés. Es decir, si lo miráramos del lado del volante, el motor tendría que girar en sentido antihorario. Pues bien, él logra invertirse en el momento de darle con el pedal de arranque y queda encendido en sentido horario. Pues bien, vamos a ver si repasamos, a pesar de que ya más o menos lo expliqué de forma más genérica, pero repasamos en profundidad cómo es este sistema. Un sistema de encendido que además en la década del 80 lo trajeron muchísimos modelos de Yamaha y también modelos de otras marcas. Pero Yamaha desde 50 centímetros hasta 200 centímetros, fueran de pista, de calle, de enduro, venían con este sistema de encendido. Un encendido muy popular y que no daba ese tipo de problema. Entonces vamos a tener que agudizar el ingenio, pero además utilizar nuestros conocimientos para ver por qué se está dando este fenómeno, que no es común. Antiguamente con los platinos a veces existía, pero hoy en día con los encendidos electrónicos, bueno, en un 4 tiempos no podría ser de esta manera, pero aún en los 2 tiempos no es muy fácil que se dé este fenómeno y menos con este tipo de encendido. Vamos a ver si trabajamos en esta moto que va a ser muy interesante, muy viejita ella, 2 décadas o 3, pero ella se sigue defendiendo, sigue trabajando, son motos muy robustas mecánicamente y que vamos a ver qué es lo que tiene. Que está mal cuidada, ya se ve, pero ese no es motivo para que no sepamos qué es lo que le está pasando a esta señora. Vamos a repasar cómo es el sistema de encendido de esta moto. Tenemos una bobina de luces que tiene 2 salidas. Eso ya lo vimos. Tiene una derivación antes del alambre final, que es de color amarillo, y el final de la bobina es de amarillo con blanco. Luego tenemos la bobina de carga o de alimentación del CDI, la cual normalmente es el cable negro con una raya roja. Y luego tenemos una bobina de pulso, sistema de pulso interior al volante. Esa bobina tiene un cable de color blanco con una línea roja. Digo los colores porque al final vamos a tener que
identificar esos colores en la moto, porque la moto es una moto que, como ustedes pueden ver, está manoseada, para decirlo de alguna manera, y entonces necesitamos tener una idea de los colores originales que tenía la moto. ¿Cómo es el funcionamiento de este CDI? Ya más o menos explicamos que el CDI carga un condensador y lo hace solamente con los pulsos positivos, descarta los pulsos negativos. ¿Y cómo dispara la chispa? La hace a través de la bobina pulsadora y también utiliza los pulsos positivos, mientras que desecha los pulsos negativos. Ahora, como ustedes ven, hay una cosa muy importante. No pueden coincidir en el giro del volante, no pueden coincidir a la vez los positivos. ¿Por qué? Miren, cuando comienza a producirse el punto positivo en la bobina de pulso, más o menos en este punto, cuando llega entre 1,5 y 2 volts, ahí se dispara la chispa. Es decir, le da la señal al condensador para que se descargue en la bobina de alta y se produzca la chispa. Entonces, si nosotros tuviéramos el pulso positivo de la bobina pulsadora coincidiendo con la carga del condensador, imagínense en que fuera por acá, proyectamos y cuando llega acá, el condensador se descargaría y toda esta otra onda se perdería. Entonces no tendríamos chispa o tendríamos una chispa muy pequeñita. Pues bien, por eso están intercalados, digamos, a un pulso positivo de la bobina de carga o de alimentación del CDI corresponde a un pulso negativo de la bobina pulsadora. Así es el funcionamiento. Y como vemos, hay 4 imanes, 2 sur y 2 norte. Por consiguiente, tenemos 2 chispas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 pulsos positivos y 2 negativos en la bobina pulsadora y lo mismo en la bobina de alimentación. Perfectamente. Tenemos entendido de que la moto está, como la mayoría, mirándola desde el lado del volante, gira en sentido antihorario. Por consiguiente, más o menos unos 20 grados antes del punto muerto superior debería de saltar la chispa, es decir, debería de llegar el pulso positivo al CDI. Lo mismo sucedería en el punto muerto inferior. Unos 20 grados antes saltaría esa chispa que no se usa, ¿verdad? Porque, bueno, el sistema ya es así y solo usa una de las 2 chispas que produce por rotación de cigüeñal. Ahora, hay otro tema interesante. Como ustedes ven, la bobina de pulso no está exactamente a 90 grados. Ella tendría que estar más arriba para estar exactamente a 90 grados y poder producir los pulsos exactamente igual, es decir, que correspondiera uno positivo exactamente el negativo acá. Hay un pequeño desfasaje. Es por un tema de la construcción del encendido que se trata de que la bobina de pulso no esté cerca de las otras 2 bobinas, ya que esas otras 2 bobinas producen por un fenómeno que se llama autoinducción, producen cierto remanente de magnetismo que puede influir en la bobina de pulso si está muy cerca y puede llegar a dar en algún régimen de vuelta chispas parásitas. Por eso es que se trata de encontrar que no es un lugar equitativo entre cada una de las 2 bobinas y ahí se establece y se coloca la bobina de pulso. Por eso es que queda un poco corrido si miramos las diferentes ondas. Ahora bien, esta moto no hemos probado aún si efectivamente cuando hay un pulso positivo de alimentación hay un negativo de pulso. Pero vamos a imaginarnos que el motor está marchando al revés, como está marchando. Entonces imaginemos que él gira en esta dirección, gira en sentido horario. Es imposible porque las chispas se vendrían acá. Se vendrían incluso 20 grados después de los 90 grados de la carrera descendente en este caso, y acá pasaría lo mismo. Y nosotros necesitamos la chispa acá para que encienda.
Y sin embargo está saltando acá, es decir, acá está saltando a exactamente 70 grados antes del punto muerto superior. ¿Cómo hace este motor para estar encendiendo cuando, si ustedes me dijeran, bueno, 30 hasta 40 grados antes, el motor arrancaría feo, pero bueno, arrancaría. Pero acá es imposible. Por eso es importante medir, y lo vamos a hacer para ver qué es lo que está produciendo una señal de disparo al CDI que ha de estar entre estos 20 que tendría que tener de avance o 30 o 40 grados. Más ya el motor no podría encender correctamente y él está encendiendo y acelerando bien. Realmente está interesante. Así que vamos a la moto. Realizaremos unas pruebas básicas. Realmente no serían ni siquiera necesarias porque ya sabemos que tiene corriente porque la moto arranca. Pero bueno, como siempre, vamos a probar si tiene corriente. Lo que hacemos normalmente cuando no tiene corriente, pero bueno, en este caso no vamos a tener ninguna sorpresa porque evidentemente la moto tiene corriente. Vamos a retirar la tapa donde está el CDI, vamos a también retirar el CDI y ahí vamos a tener acceso a la ficha que conecta el CDI. Esa ficha sale del chicote general de la instalación, esos cables no vienen directamente del motor, sino que del motor van a la instalación y luego a esa ficha. Vamos a retirar la tapa del lado del volante magnético para revisar, porque es una falla tan rara que algo nos dice que ahí puede haber alguna bobina, alguna cosa que hayan cambiado. Son motos que tienen muchos años y bueno, puede estar ahí el problema, pero bueno, a la hora de medir vamos a tratar de tener todo a la vista. Ya que el problema que tenemos es definitivamente con el punto de encendido, vamos a buscar el punto muerto superior, le vamos a dar unos grados hacia atrás y vamos a hacer una marca en el volante y en la placa donde están montadas las bobinas para tener una referencia a la hora de medir. Realizamos una prueba rápida con el conjunto este de bobina y CDI que ya habíamos visto anteriormente para probar estos elementos. Negro con rojo a negro con raya roja, que es la bobina de alimentación del CDI. Ya tenemos conectado el verde con la tierra, probamos y vemos que no podía ser de otra manera, la bobina de alimentación está perfecta. Luego colocamos el LED para ver si la bobina de pulso, que lógicamente también seguramente nos da, y vemos que también está bien. Ahora sí, vamos a hacer una prueba más determinante, ver si la generación de la bobina de alimentación está correctamente polarizada. Es decir, ahí tenemos un pulso positivo, seguimos girando el volante, tenemos un pulso negativo, lo vemos en el tester que la aguja quiere agarrar para el otro lado, otro pulso positivo y nos acercamos a donde tiene que saltar la chispa. Ahí la bobina de alimentación debe de generar negativo y efectivamente el tester agarra, la aguja intenta agarrar para atrás. Quiere decir que la polaridad está perfecta. Ahora hemos colocado el tester en la punta positiva, en el cable blanco con rojo y procederemos a ver la polaridad de la bobina pulsadora. Ya vimos que dio un pulso positivo, ahora ya uno negativo, otro positivo y acá empezamos ya a ver algo interesante. Llegamos a donde tienen que encender, pasa el volante y recién después da y un pulso negativo, cuando debería de ser positivo y además lo da pasado el lugar donde yo marqué que debería dar el punto positivo. Bueno, estamos ya frente a un problema que parecería ser la bobina de pulso. Ahora, igual es muy raro lo que está pasando. Bueno, como está girando al revés, voy a intentar encontrar el momento donde tendría que saltar la chispa girando al revés. Voy a encontrar el punto muerto superior, voy a echar un poquito hacia atrás, más o menos calculando, y voy a hacer una nueva marca que sería para que el motor girara en sentido horario, es decir, como lo está haciendo efectivamente.
Bueno, vamos a retirar el volante. Vamos a ver si podemos ver más detenidamente las bobinas. Ya vamos a medirlas, las vamos a medir acá, también las vamos a medir en los terminales después. Pero por lo que ya podemos ver, parecería que la bobina de pulso ha sido cambiada, al menos por la textura, aparenta como ser una bobina más nueva. Procederemos ahora a poner la punta negativa del tester a masa, a tierra. Vamos a poner la escala en 2K para medir la bobina de alimentación. Ella debería dar 330, más menos un 10%, da 370, está un poco alta, pero bueno, ya sabemos que funciona bien. Además es Made in Taiwan, no es la original, bueno, puede haber alguna diferencia. Ah, bueno, acá sí ya tenemos un problema. Esta bobina debería de tener 22 ohmios. Bueno, tendremos que seguir mirando a ver dónde está el problema. Medimos directamente en la ficha de conexión del CDI y no hay duda que la bobina de pulso sigue dando un valor totalmente erróneo. Vamos a la bobina de alimentación del CDI y nos da un valor correcto. Ya vemos por su presencia que la bobina de pulso ha sido cambiada. Vamos a tener que medir directamente en los cables que salen de la placa y si dan los mismos valores. Bueno, procederemos a retirar la tapa para poder llegar a las conexiones de la... ¡Ay, mi Dios! Bueno, ya pueden ver ustedes lo que es esto. Acá tenemos la ficha que es del chicote y esos cables añadidos son los que vienen de la placa de encendido. Uy, aquí. Bueno. Vamos a tener que... A ver. Pero acá tenemos... pero acá tenemos el problema. Tenemos nada menos que el cable de la bobina de luz, el amarillo con una raya roja. Lo tenemos junto, los dos conectados con el que viene de la bobina de pulso. Bueno, a veces hay que tener fortuna para estas cosas. Si hubiéramos desarmado primero ahí, ya hubiéramos visto, pero nunca nos imaginamos que podría haber tenido este grado de manoseo el tema de los cables. Vamos a medirlos y ahí está la medición que nos daba, que es la bobina de luz. Y ahí tenemos la bobina de pulso perfectamente. Ella debería ser 22 ohmios, más o menos un 10%. Está perfecto. Bueno, parece que encontramos la solución. Conectaremos acá el cable que corresponde, es decir, el de la bobina de pulso, el blanco con una línea roja. Dejaremos el otro que es de luz, luego veremos dónde lo arreglaremos. Bueno, vamos a proceder a medir ahora cuánto nos da la bobina de pulso y efectivamente nos da los 20 ohmios que, bueno, que habíamos visto anteriormente que daban el cable. Procederemos a armar. Pondremos el volante y luego vamos a comenzar a ver si ahora el punto coincide con lo que yo había marcado y si efectivamente moviendo el volante se produce ahí un pulso positivo en el sentido del giro del motor y vemos que es así exactamente. Bueno, vamos a armar todo porque por lo que vemos ya de acuerdo a las mediciones estaría todo bien y la moto no tendría ningún problema en encender. La verdad ha sido una cosa muy inesperada lo que tenía. La moto tiene corriente, así que bueno, veremos de ponerle la bujía y calculamos que basta darle al pedal de arranque y esta moto debería de ya quedar funcionando sin ningún tipo de problema. Efectivamente, la moto funciona. Probaremos de ponerle el cambio y el motor gira como debe de ser. Estas son de esas cosas imprevistas que aparecen y que uno tiene que tratar de asociar todos los conocimientos que tiene para tener cierta intuición de dónde puede estar el problema.
Bueno, ya se ha solucionado y ahora en el pizarrón voy a intentar también explicar qué era lo que estaba pasando y cómo esta moto arrancaba al revés. Bueno, ya vimos lo que pasó. Menudo problema para explicarlo. Acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué al recibir el CDI, la señal de la bobina de luz, ocurre que al motor le facilita arrancar al revés? Bueno, vamos a ver ahora cómo explicamos todo este lío de rayas. Descubrimos lo que tenía la moto, algo que no es muy común. Pues vamos a repasar un poco. Teníamos que el motor giraba o debería de girar así. Y 20 grados antes debería de saltar la chispa, 20 grados antes del punto muerto superior. Hablamos de que la generación eléctrica era en este sentido. Teníamos el pulso con esta raya verde. Cuando empezaba a producirse el punto positivo, llegaba a 1,8 o 2 volt y acá se producía el salto de la chispa que coincidía acá, 20 grados antes. También vimos que si el motor giraba en esta dirección, es decir, si giraba al revés, pasaba esta otra cosa. Totalmente fuera de punto. Es decir, si quería girar en este otro sentido, saltaba la chispa acá y acá. No había forma de que pudiera saltar la chispa en un punto cercano al punto muerto superior para que el motor arrancara. Ahora, cuando la chispa salta a 20 grados antes, salta ¿por qué? Porque hay dos pulsos positivos, ya lo he dicho varias veces. No hay que olvidarse que la bobina también, en el normal giro y en el normal funcionamiento de esto, tira exactamente cruzado, acá, digamos, tiraría pulsos negativos. Hay pulsos positivos y pulsos negativos. Es decir, estos que están acá estarían ubicados exactamente acá. Ahora, ¿qué pasa? Esta bobina, que fue la que encontramos que estaba conectada a la bobina de pulso, la anuló totalmente. ¿Por qué? Porque esto genera muy poco voltaje y acá tenemos un voltaje de 12 volt y además ahí está la explicación de por qué también la moto vino con el CDI quemado. Y suerte que no se nos quemó este otro que lo tenemos para probar en el taller, que fue el que le pusimos. Esta bobina de luces da la casualidad que está bobinada al revés, en sentido inverso a como es el bobinado de la bobina pulsadora. Entonces los pulsos son contrarios. En una misma posición del volante, los pulsos son contrarios de polaridad. Girando al revés, empieza a aparecer una coincidencia en lo que se necesita para que, es decir, en el punto que se necesita para que el motor arranque. ¿Qué pasa? Como ustedes ven, la bobina de luz está colocada antes de la bobina de pulso. Hay una diferencia. Es este corrimiento que yo dibujé acá. Se empieza a producir el pulso positivo, ahora girando al revés, precisamente cerca, unos 30 grados antes del punto muerto superior. Que eso es avance, es mucho avance, pero le da para que el motor funcione bastante bien. Entonces, coincide que ya cargó la bobina de alimentación y que de esa manera produce los disparos y coincide para la rotación inversa del motor. Y bueno, no es algo fácil de encontrarlo. ¿Por qué lo explico así? Porque si sabemos, vuelvo a repetir, cómo funcionan las cosas, llegamos más rápido. Cuando yo empecé a medir la bobina de pulso y vi que no solamente daba negativo, pero que además lo daba muy corrido, porque tenía que darlo antes
de donde yo había marcado que era el punto ideal de encendido y sin embargo lo estaba dando, estaba demorando. Era contrario el pulso, era negativo, pero además era corrido. Yo dije, acá está pasando algo raro. Evidentemente no entendía yo tampoco qué era lo que estaba pasando. Por eso me fui a revisar los cables. Pues digo, acá hay algo que no es normal. Es decir, acá no estoy recibiendo los datos solamente de estas dos bobinas. Espero lo hayan entendido. Me pareció muy interesante esta falla. ¿Saben? Falta solo una cosa. Que se suscriban a mi canal. Es muy importante. Tengo muchísimas vistas, pero pocas suscripciones. Háganlo. Porque esto me gusta y lo voy a seguir haciendo. Y hay muchas más fallas para ver que a veces no son, como les dije anteriormente, aquellas fallas que aparecen repetidamente en los motores. Pero lo voy a seguir brindando porque me gusta hacerlo. Estoy pronto también para arrancar una serie de videos hablando de los motores de 2 tiempos, me lo piden continuamente. Luego les voy a explicar que yo tuve mucho tiempo dedicado a la preparación de los motores de 2 tiempos y entonces voy a hacer una serie de videos y va a ser así, explicando cada cosa. Cómo funciona lo que es la tapa de cilindro, lo que es el cilindro, lo que es la válvula de láminas, el flapper. Todas las cosas las voy a ir explicando, cómo funcionan y cómo mejorarla para tener realmente un motor de 2 tiempos mejorado y aumentar su potencia. Por ahora, muchísimas gracias y será hasta el próximo video.